Un saludo a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de ciencias bíblicas de la Escuela de Torá Verdad de Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este espacio en el que continuamos esto que ya se volvió prácticamente una saga, en la que no solamente estamos viendo ya del zoroastrismo, ni que solamente sería como tal una religión apartada, mirando el punto de vista de una religión más o un movimiento más, cuando realmente nos hemos dado cuenta que dentro de este estudio que estamos presentando, tiene la misma figura que todas las llamadas religiones alrededor de la Mesopotamia, inclusive hasta la de África del Norte e incluso las tierras de la costa del sur de Europa, pues no, como sería Grecia, Italia y todos sus movimientos y pensamientos religiosos, ¿no? Vamos a recordar lo que veníamos presentando la entrega anterior. Estábamos mencionando sobre los códigos de Ur-Nammu, que posiblemente eran los códigos que se pudieron haber utilizado dentro de este movimiento. Ya no puedo mencionarle como tal una religión porque representaría más un movimiento político, ya que la misma historia nos menciona que en las guerras posteriores a los reyes, tanto de Ur-Nammu como de Shulhide, como de Hammurabi, entonces empezaron ellos a imponer su propia creencia y pensamiento, entre comillas, religioso, pero fueron estrategias políticas. Entonces esto ya se viene formando como un movimiento más político que religioso. Se le llamaría religioso desde el punto de vista, tenemos al pueblo entretenido, adorando a los dioses, llevando velas, haciendo fuego, mirando hacia el sol, o haciendo ofrendas, haciendo holocaustos, etcétera. Pues no, pero como tal, esto ya representa un movimiento político. Más sin embargo, de lo que hemos venido revisando, nos hemos dado cuenta que en las diferentes etapas de los reinos, gobiernos o imperios han tenido su propia cultura de códigos legales que tienen un gran parecido a lo que hoy en día, tanto en el cristianismo se conoce como las leyes de Dios, o en el judaísmo se conoce como la Torah oral, y dentro del movimiento de las raíces hebreas también se encuentra en la Torah escrita, que es la Torah de Moisés, pues no la que se dio en el Sinaí. Entonces vamos a ver en esta etapa, nos toca revisar lo posterior al código de Ur-Nammu, y así vamos a avanzar hasta toparnos con lo que sería la Torah, ya que es lo que está más cerca de nosotros en este tiempo. Pues no, ya nadie practica los códigos de Ur-Nammu, los códigos Hammurabi, los códigos hititas, los códigos asirios, sino que hoy en día todos, o por decir en su mayoría, están utilizando un libro llamado Biblia o llamado Torah para poder vivir bajo ese tipo de legislación o códigos que dentro del punto de vista o se le llama religioso o se le llama movimiento político. Pues no, vamos a compartir la pantalla. Y bueno, como siempre traemos una carátula, ¿no? En esta ocasión la carátula tiene la representación de la Torah en el lado izquierdo mío. Al lado derecho tenemos la figura que representaría el código de Hammurabi, que es la que prácticamente cogió mayor fuerza dentro de estos códigos. Y también tenemos en la parte de en medio un cuadrito que representaría este libro llamado Avesta del zoroastrismo, que como tal leyes no tiene. Por eso es que estamos revisando todo este compendio de códigos legales de las diferentes culturas y de las diferentes etapas y años y siglos, para darnos cuenta que el movimiento del zoroastrismo tomó de estos códigos legales para poder llevar a cabo un movimiento. Más sin embargo, no utilizaron como tal estas leyes en sí para formarse, sino para poder tener una interpretación de cómo llevar a la práctica como tal el zoroastrismo dentro de su movimiento político más que religioso, ¿no? Vamos a compartir la primera pantalla, la primera imagen. Entonces vamos a revisar lo que sería el código Shulgi. Este código aproximadamente tiene entre el 2100 al 2400, 2046, perdón, antes de la era común o antes de la era moderna. Es uno de los códigos más antiguos, y es posible que este código, o que en base a esta manera en la que se presenta este código legal, menos severo que el anterior, su padre, Ur-Nammu, se haya tomado como tal el movimiento del zoroastrismo, no como tal
Zaratustra o Zoroastro, que es el profeta que menciona el zoroastrismo, sino el movimiento como tal en sí, porque lo que hacía el profeta era impartir el conocimiento. Como tal, realmente Zaratustra o zoroastrismo es un título, no es como tal el nombre de aquel profeta, es un título que se le da es a alguien que está impartiendo instrucción, está impartiendo un conocimiento. A diferencia de Ahura Mazda, que sería el señor que dio la instrucción. El profeta lo que hace es recibirla y lo que hace es impartirla. Por eso es que lo miran al profeta y dicen que estos son los códigos o las leyes o el movimiento de tal profeta, en este caso, perdón, de Zaratustra. Es como tomar la ley de Moisés o tomar las leyes del Dios de Israel y se conoce o se dice son las leyes de Moisés. Es la ley de Moisés porque como tal fue el profeta Moisés quien recibió el mensaje del Elohim de Israel y lo impartió al pueblo de Israel, pues no cuando estaba en el Sinaí. Entonces, la misma figura se presentó siglos atrás, en este caso con Zaratustra, pues no es lo que nos da a nosotros la historia y es lo que si encajamos y atamos cabos y revisamos nosotros los años en los que se presentaron estos códigos legales, nos va a dar en cuenta de que este profeta, como lo hemos venido mencionando, no tenía como nombre Zaratustra ni Zoroastro, sino hay una gran posibilidad que haya sido el mismo Abraham. ¿Por qué? Porque este código de Shulgi se presenta dentro del mismo tiempo en el que Abraham estuvo con vida o estuvo sobre la tierra, en el mismo sector donde se presenta este código que es en la tierra de los caldeos, en especial en Ur-Kasdim. Vamos a leer entonces, dice que este es el último gran rey sumerio, el segundo de la tercera dinastía de Ur. Entonces, nosotros encontramos vestigios arqueológicos donde constan que si no es el hijo, Shulgi es su padre, Ur-Nammu, que tiene y presenta estos códigos legales para que el pueblo del sur de la Mesopotamia puedan llevar una vida ordenada, entre comillas, pues no, porque como tal eran códigos bastante severos en sus castigos. Aquí menciona que inclusive hay una estatua, como pueden ver ahí la imagen, una estatua fundacional de Shulgi, que data o representa la época en la que él gobernó, de entre el año 2100 al 2046, antes de la era común. Recordemos que los años se cuentan en retroceso cuando son en la antigüedad, pues no. Se le muestra cargando la cesta de arcilla para fabricar ladrillos para un nuevo templo. La estatua aún conserva parte de la tela original que la envolvía. También tenía los ojos asimétricos, al igual que su padre Ur-Nammu. Por eso es que nosotros, cuando vemos estos vestigios arqueológicos de lo que representaría en estas esculturas de piedra, siempre trataban de conservar en como tal a sus gobernantes, que en lenguas arameas o en lenguas hebreas, más las arameas que las hebreas, representaban a los Gibor, a los Giborim o a los Elohim, pero no representándolos como un dios, sino como los poderosos. Años posteriores ya se vuelve una deidad como tal el poderoso, al cual que fue Nimrod. Él era un hombre, un humano normal, era un gibor, pero posterior los mismos humanos ya lo volvieron a él una deidad y ya decían que Nimrod ya era un dios. Pues no, pero bueno, así es como se presentaban en la antigüedad. Vamos a ir revisando unos pequeños fragmentos de cada uno de estos códigos para irnos dando cuenta, ya que esto de aquí nos va a traer a la próxima entrega y vamos a hacer un compendio de todos estos códigos y vamos a asimilarlos y vamos a pesarlos conforme a lo primero que se dio, que fue después del diluvio, a lo que hoy en día en la actualidad muchos de nosotros tenemos como las leyes de Dios o la Torá o las leyes de Cristo para el cristianismo, que son muy parecidas en este caso a la manera de cómo el pueblo o los humanos desde la antigüedad hasta el día de hoy han tratado los gobernantes de llevar unas ciudades, llevar el pueblo en orden basados en códigos legales. Entonces vamos a ver lo que dice el código de Shulgi, ¿no? Aquí data de otra fecha, nunca las fechas son exactas, siempre hay un más 5%, menos 5% de la proximidad lo que se elabora con el carbono 14, pues no. Dice entonces, el código Shulgi es el sistema más antiguo de leyes recuperadas por arqueólogos del mundo de la Biblia.
Establece principios de justicia muy amplios, además de regulaciones sobre pesos y medidas hasta la protección de viudas y huérfanos. Por eso les decía que en este caso hay una gran posibilidad de que el movimiento llamado zoroastrismo haya tomado el código de Shulgi para poder llevar a cabo, ya que ellos no veían como tal el castigo de la pena de muerte. Trataban de evitar esto de aquí, que años posteriores también lo podemos ver en los códigos de Asiria y los códigos hititas. Bueno, más en el código hitita que en el código de los asirios. Los asirios eran más severos. En el código hitita, ellos evitaban quitarle la vida a alguien, ellos pensaban que podrían regenerar a esta persona. En el caso del movimiento del zoroastrismo, tratan de llevarlo de una manera más consciente, que hoy en día se le llama a lo espiritual. No hagas el mal, porque si tú haces el mal, vas a tener una paga. Eso se llama dualismo, pues no, nace con este movimiento llamado el zoroastrismo, que es una lucha entre el bien y una lucha entre el mal. Eso vamos a hablarlo en la próxima entrega, pero les adelanto algo. En este caso, ¿por qué lo toman del código Shulgi? Porque el código Shulgi no es tan severo, a pesar de que viene arrastrando los códigos de su padre Urnamú, que sí eran severos, pues no, o sea, la paga de tal pecado, de tal mal o de tal daño es la muerte. Si un hombre toma a la mujer de otro hombre, aunque ésta sea virgen y esté apartada para casamiento de otro hombre, y si este hombre la tomó, tiene que ser puesto a muerte él. Y si ella no gritó y no pidió auxilio, también tiene que ser puesta a muerte. Eso es lo que vimos en la entrega anterior. Pero si ella grita, entonces ella no será puesta a muerte, solamente este hombre será puesto a muerte, aquel que la tomó a la fuerza sabiendo que estaba apartada para otro hombre. Entonces, en este caso, el código Shulgi, digámosle así, que es un poco más flexible porque evita que se le quite la vida a otro hombre. Pero antes de pasar el proceso o llegar al proceso de violar a una virgen o una muchacha apartada para otro, lo que hacen es que la persona que está dentro del movimiento del zoroastrismo haga conciencia. Entonces, para los hombres es muy duro hacer conciencia. Por eso es que en una parte de las escrituras de la Biblia se menciona que cuando se elige al pueblo de Israel para apartarlo y para darle un código legal muy distinto al del resto de las naciones, no es que se toma este pueblo porque es especial como tal, se lo toma porque dentro de todos los pueblos con el corazón duro de piedra pudo haber sido capaz de doblegar esas negativas, de hacerle daño a su hermano y de obrar en justicia y obrar de la mejor manera, pues no, basado en este caso en la Torá, que es lo que se llama el código legal del pueblo de Israel que se dio en el monte Sinaí. Vamos a compartir pantalla otra vez. Vamos a revisar entonces aquí unos dos artículos que nos llamarían mucho la atención y nos haría pensar que este código aún se sigue aplicando sin decir lo estoy aplicando, ¿no? Dice, si el líder de la casa asesina a un hombre, su sentencia será la muerte. Hoy en día, en Estados Unidos, un hombre quitó la vida de otro hombre, de un CEO de estos líderes de las farmacéuticas. Y la corte lo quiere condenar a muerte. Es prácticamente lo mismo, solo que con otros términos. En el artículo 6 dice, si el líder de la casa, aquí es donde dice, viola a una mujer casable o comprometida, entonces la sentencia será la muerte. Siempre van a existir estas leyes como tal, pero dentro del movimiento que toma este código de aquí, como les explicaba, lo primero que les decía es, antes de que te suceda eso, mejor evítalo, que es lo que en el movimiento actual representa, pues no, es lo que les enseñan sus líderes. Obviamente el movimiento actual está ya trastocado, ya no es un movimiento político, sino es un movimiento religioso como tal, porque no hay una nación a la que pertenezcan como tal. Y es que cuando un movimiento, entre comillas, religioso, pertenece a un movimiento, a una nación, ya no es un movimiento religioso, sino ya se vuelve un movimiento político, porque los líderes de la nación soportan o apoyan este movimiento como tal religioso y se vuelven parte de sí mismo y con eso toman fuerza, tanto el gobierno como el movimiento, se apoyan el uno con el otro. En este caso, el movimiento del zoroastrismo no está apoyado por nadie, solamente lo practican es en una minoría. Dice entonces, entre las disposiciones penales específicas, las cuales deben ser delitos capitales, el asesinato, el robo, la desfloración de la esposa virgen de otro hombre y el adulterio, cuando lo comete una mujer
Para otros delitos menores, la pena era una multa de plata. A diferencia de otros códigos legales, no era una multa. E inclusive imponían la misma muerte cuando se trataban de ciertos fraudes o hurtos de comida por alimentos. No, simplemente lo tomaste, robó. En unos les quitan la vida, en otros les cortaban la mano. Dice, contrasta al famoso código de Hammurabi, redactado 3 siglos después, con, bueno, aquí dice de esa manera, con su salvaje disposición del ojo por ojo, diente por diente, que comprenden las leyes del llamado talión, pues, ¿no? Que lo que quiere decir es, como tal se le hizo, como tal se le hará, por eso es la ley del talión. Vamos revisando entonces la siguiente diapositiva. Código sumerio. Este, en cambio, es 200 años después, pero no se mezclan tanto como tal, ¿no? Porque vemos que Ur de los Caldeos está en la parte sur de Mesopotamia, pero ya la parte de Sumeria está más hacia el centro norte, ¿no? Hay una diferencia entre sus códigos, pero no dejan de ser muy parecidos, o por lo menos no dejan de basarse en su fundamento en las leyes noágidas o en las leyes de Noé o en las 7 leyes de Noé, como lo vimos en la entrega anterior. Asimismo, vamos a revisar en este caso 2 artículos para notar ese parentesco o a su vez una diferencia, ¿no? Dice artículo 1, si un padre de casa golpea accidentalmente a la hija de otro y ella aborta, entonces la multa es de 3 1/3 de plata. En este caso, basando en los términos acadios, pues no 10 shekel también representaría, pero nosotros nos damos cuenta que esto tiene un gran parecido hoy en día a las leyes que están escritas, veámoslo así, a las leyes modernas que se dieron al pueblo de Israel, que es lo que se conoce en el cristianismo en la Biblia y la Torah en el judaísmo, ¿no? Veamos el artículo 7, dice, si el padre del hogar viola a la hija de otro mientras que ella está en la calle sin el consentimiento del padre y la madre de esa familia, y si él jura, me casaré con ella, entonces su padre y su madre se la darán como esposa al hombre que la violó. Vamos a recordarnos estos códigos o estas leyes, estos artículos que estamos viendo, porque luego viene una regulación cuando se entrega, en este caso, la Torah, y se explica el por qué sería el motivo y la diferencia entre los códigos legales fuera de Israel y el código legal de Israel, que vendría a ser la Torah del Sinaí, ¿no? Aquí vemos también un vestigio histórico que en el caso del código sumerio está representado en la lista real sumeria. Aquí en este vestigio que estamos presentando hay detalles sobre los reyes que gobernaron la tierra de Sumeria. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver el código Hammurabi, ¿no? Dice que este código Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. Como tal, Hammurabi no era su nombre. Hammurabi era un título que, en este caso, la lengua ya babilónica mezclada con la lengua aramea eran muy parecidas tanto en su pensamiento como en su dialecto, que lo que quiere decir que este es el padre de los amorreos, Hamur o Amur, A. Es lo que se unifican estas dos palabras para decir el padre de los amorreos, Hamur Ab, el Abba de los amorreos en hebreo, por decir así, porque en hebreo vendría a ser Abba Amur también. En este caso, Hamur Abi vendría a representar el líder o el padre que en el pensamiento o en el momento en el que se le va a dar una interpretación, porque estas lenguas son interpretativas, se puede decir que este es el padre que da instrucción a los amorreos. Es el líder como tal. Recordemos, a pesar de que está en tierras semitas, porque Babilonia era una tierra semita, los cananeos invadieron o tomaron parte de la tierra de los cananeos y a la vez también gobernaron dentro del... los cananeos tomaron tierra de los semitas y a la vez los cananeos gobernaron dentro de las tierras semitas. El hombre más conocido de ellos fue Nimrod, pues no, descendiente de Cus. Este es un cananeo que gobernó en tierras semitas y gobernó a semitas. Vemos entonces que esta piedra o el tiempo en el que gobernó Hammurabi data del 1795 al 1750 antes de la era común o antes de la era moderna. ¿Qué conquistó posteriormente?
reino de la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, ya revisamos los anteriores, fue el definido con más claridad e influyó las leyes de otras culturas. Vamos a revisar entonces qué más nos dice aquí en las diapositivas. Dice, las leyes regulaban contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia, el enjuiciamiento criminal. Cada crimen inscrito sobre la estela, que estamos viéndola ahí, viene seguido por un castigo a infringir, pues no, las leyes. Nadie podía alegar ignorancia de la ley porque la estela de más de 2 metros de alto o 7 pies de altura de alta estaba expuesta en público. En su parte más alta estaba grabada la imagen de Shamash, que para ellos le representaba a lo que nosotros vendríamos a ver en las lenguas sureñas, ya entre Ur y Elam, que ya estarían más alejados de las tierras de Mesopotamia, una mezcla de nombres que podrían sonar en algo parecido. Shamash podría parecerse inclusive a Aura Mazda, porque así es como le escribían, y al momento de pronunciarlo uno dice ahora Mazda o Mazda, pero tienen muy parecidos estos compuestos de dos nombres. Recordemos que la mayoría de los nombres o los títulos eran compuestos por dos palabras y hacían una sola representación, pues, ¿no? En este caso, Shamash, que es el que estaba representando a la deidad de los babilonios, para ellos era la deidad mayor y superior que impartía justicia. Entregado las leyes de Hammurabi, dice, y el texto que sigue deja claro que esas son leyes de los dioses, no unas reglas arbitrarias creadas por mortales. O sea, para poder entender, ningún hombre podría decir yo me salvo de este castigo porque como tal en un lugar principal, veamos así, el parque central de Babilonia se encontraba esta estela en la cual estaba la deidad superior de ellos para decirles no la creamos los hombres, la crearon el dios de la sabiduría y aquí están todas las leyes. Todo aquel que va y que viene va a reconocer las leyes y va a leerlas. Claro, estaba escrita en cuneiforme, pero era la escritura de aquel entonces en la que muchos la identificaban y otros que no, pero preguntaban qué significaba o de una u otra manera, como dice ahí, ninguno estaba libre del castigo porque estaba la estela de las regulaciones para poder evitar que sean castigados, pues no por infringir estas leyes. Vamos a revisar el siguiente, dice entonces. Vamos a revisar entonces unos artículos de lo que nos representa estas leyes de Hammurabi. Si se declara un incendio en la casa de un señor y otro señor que acudió a apagarlo, pone los ojos sobre algún bien del dueño de esta casa y se apropia de algún bien del dueño de esta casa, ese señor o ese hombre como tal será lanzado al fuego. Otro artículo dice, si un señor acusa a otro y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no se puede probar, su acusador será castigado con la pena de muerte. La responsabilidad profesional, dice, un arquitecto que haya construido una casa y que se desplome sobre sus ocupantes les haya causado la muerte, este como tal será condenado también a la muerte. En la siguiente dice, si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio dar y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital, o sea, de muerte, tal hombre será castigado de la misma manera, con la muerte. Si se presenta para testimonio, ya sea de grano o plata, o sea, algo material, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso y nunca más podrá presentarse ante los jueces por un proceso. O sea, le quitan prácticamente la ciudadanía o la defensa y será culpado en muchas cosas. En este caso, si se presenta como testigo falso y decir yo lo vi porque él le quitó la vida a otro tal y no lo puede probar, entonces él se lleva el castigo, pues no. Y en el caso de que sean cosas materiales como mencionaba ahí, pues no, como dinero, como grano, y no puede probar que esta persona a la que se le acusa lo cogió, se mide cuánto se dice que se robó, se cogió, se quitó,
y aquel que va a dar el falso testimonio tendrá que pagar eso que se está pidiendo a esta otra persona que, entre comillas, ha hurtado o ha tomado. Pues no. Veamos las siguientes diapositivas. Estos son parte de los artículos. Ya vimos que son 282 artículos del Código Legal de Hammurabi. Pero dentro de esto nos quedamos un poco inquietos porque estoy más que seguro que algunos se estarán preguntando, pero esto yo lo he visto en la Biblia. O los que estudian, por ejemplo, las raíces hebreas dirán, esto yo lo he visto en la Torá. Entonces, ¿cómo es que nosotros que tenemos la Biblia o cómo que nosotros que tenemos la Torá tenemos esto estamos viendo esto que de aquí? Entonces, ¿qué? ¿Lo tomaron de allí? Una vez más lo recordamos. Todos estos códigos o estas leyes y su evolución tienen una raíz y una base, que son las instrucciones que se le dieron a Adán al principio. Y Adán se la dio a todos sus descendientes hasta Noé. Noé se las entrega a sus hijos, Cam, Sem y Jafet, cuando ya pasa lo del diluvio. Pero el único que mantiene el orden, digámoslo así, o estas leyes como tal para utilizarlas a provecho de sus descendientes es Sem, o por lo menos se fortalece en Sem. En parte los utiliza también Jafet, pero el que vemos que menos las utiliza es Canaán en la tierra que se les dio. Pero a diferencia de aquellos que vinieron e invadieron parte de la tierra de Sem, los cananeos, pues no, y gobernaron como lo hizo Nimrod, entonces ellos sí utilizaron esta base de códigos legales o esta base de leyes que les dio Noé a sus descendientes, en este caso a Sem, ya que Sem y su descendiente Eber tenían como tal un lugar o una cueva o una montaña en la que iba mucha gente a consultarles a ellos por justicia, ¿no? Porque sabían que ellos eran personas que impartían justicia y de ellos salieron muchos de estas leyes y de estos códigos legales desde su base, pues, ¿no? Por eso es que inclusive vemos que en el libro de Hazer que encontramos la historia de Abraham, que a los 3 años de su edad fue enviado a la cueva, vendríamos a hacer, a la cueva de Sem, donde estaba Eber, para que él pueda ser instruido y a la vez, obviamente, ocultarse, ya que Nimrod quería quitarle la vida. Es otra historia que, aunque la hemos mencionado en parte, pero es otra historia que en algún momento la podríamos tocar también, ¿no? Pero si nosotros recordamos parte de lo que vimos la primera entrega sobre el profeta llamado Zaratustra o Zoroastro, dice que a los 30 años puede haber una variación, que a los 30 años él se fue a la montaña. Pero también dice que después de 30 años o de 50 años, él bajó de la montaña porque era un ermitaño, donde recibió instrucciones y vino a compartir esas instrucciones a su rey. Y su rey no las quiso tomar. Por eso es que este profeta empieza un movimiento independiente de las leyes que sus reyes las estaban promoviendo. En este caso, recordemos que estaba el código de Hamur, el código de Shulgin, estaba también el código de Unamur. Entonces, con esto podemos darnos cuenta nosotros que todos los tres códigos que estamos mencionando tienen un gran parecido. El único detalle es que el pueblo o las practicaban o no las practicaban, o pienso que tal vez eran muy severos sus castigos porque nadie quería obedecer estas leyes. Entonces, por eso es que nace este movimiento más no podría decirle sentimentalista, podríamos llamarle este movimiento de conciencia, pues no permitan que les caiga el rigor de la ley, mejor eviten hacer estos errores. Pues no, hoy en día el movimiento del zoroastrismo como tal en su libro Avesta no tiene un código legal, pero sí tienen una especie de instrucciones que les indican a las personas o a aquellos que se adhieren a ese movimiento que eviten hacer o cometer errores o hagan el bien, pero no hay como tal un código orgánico ni de registro civil, no hay un código orgánico de salud, no hay un código orgánico de respeto, no digo que hay respeto, pero no dice, no te acerques a la mujer de tu hermano por esto. Simplemente dice, no tomes a la mujer de otro hombre, pero hay que saber el por qué no tiene que tomar a la mujer de otro hombre. Y eso sí está detallado en muchos códigos legales, que incluso la misma Torah lo expande y da a entender al pueblo de Israel
con amplitud, porque hay cosas que no se deben y no se pueden hacer, aunque el cuerpo quiera hacerlo, aunque la mente los lleve a hacer. Pero ese es otro tema para mencionarlo más adelante. El detalle es que estamos viendo cómo todos estos códigos legales tienen un gran parentesco y como lo mencionamos, tienen su propia raíz, pues no. Vamos revisando y así vamos avanzando. Aquí vamos a ver lo que le mencioné hace un momento, pues no, la ley del talión, que en latín dice lex talionis o pena del talión. Es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde viene la palabra que se deriva en castellano como tal. De tal manera se hizo, de tal manera se cobra. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. A diferencia de la Torah, en la Torah no es o no se debería de hacer. En el caso del judaísmo, por ejemplo, ellos vienen arrastrando de Babilonia como tal este tipo de códigos. Por eso es cuando ellos llegan, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús les está diciendo, ustedes escucharon que tienen que pagar ojo por ojo, pues no, pero no era como tal que si al uno le quitaron al ojo, sáquenle el ojo al otro. Tenía que pagar un equivalente, porque de nada sirve quitarle el ojo a uno si puede pagar el equivalente. A diferencia del código Hammurabi, como estamos viendo, es muy severo, pues no, muy talión, muy como tal. Entonces dice, la expresión más conocida de la ley del talión en el pasaje bíblico que mencioné, pues no, del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí vemos a la derecha un mapa de lo que vino a gobernar, en este caso, el rey Hammurabi o el padre de los amorreos. Aquí vemos en el sur la tierra de Ur de los caldeos. Acá está Elam. Recordemos que el movimiento del zoroastrismo nace aquí en este sector. En este sector nace, en Ur de los Caldeos. Y migra como tal el movimiento Elam, pero después de que viene de lo alto su profeta. Y como mencionamos nosotros en las entregas anteriores, el hombre que ha trascendido en historia como profeta que imparte justicia es Abraham, que de la tierra de Ur de los Caldeos se le ordenó que suba a la tierra de los arameos y posterior que vaya a la tierra de los cananeos, que la que habían invadido. Pero dice el zoroastrismo que este hombre bajó del lugar de los ermitaños en las montañas, en las cuevas, y trajo, en este caso, la religión, como dicen ellos, pues no, las instrucciones o el avesta, como dicen ellos, la manera en cómo se expresa su cultura. Y llegó a la tierra de los elamitas y se fue hacia la parte más central de Asia, que hoy en día comprende hasta la India, que llegó este movimiento, pues no con mayor fuerza. Y la parte de la tierra de los persas, en el reino de los persas, tomó su mayor apogeo. Entonces vemos aquí en este mapa que en los días del rey Hammurabi era donde se impartían estas leyes o estos códigos que mencionamos hace un momento. Una parte de ellos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver el código hitita. Este ya es más al noreste, casi en las partes de los mediterráneos, pues, ¿no? Vemos aquí un par de códigos que también nos hace reflexionar y nos hace pensar que los hemos visto o los hemos escuchado, pues, ¿no? El artículo 98 dice, si el padre de una casa le prende fuego a la casa de otro, entonces debe reconstruir la casa y recompensar a la casa por cada persona o animal muerto por el fuego. Artículo 111 dice, si el padre de familia o el padre de un hogar o el dueño de una casa hace una estatuilla de arcilla y la usa para hacer magia u ocultismo, dice en otra versión, entonces es culpable de ocultismo. Aquí dice brujería. En este caso debe ser juzgado en una corte real. El pago de esto de aquí y comprendía la muerte, pues no, para ellos en este caso el código hitita. Podrían pensar, sí, pero es que ellos también hacían, eran paganos, era una cultura pagana la de los hititas, la de los eteos, pero hay dentro de sus pensamientos, sus códigos en el que no cualquiera podía realizar estas actividades
si no era un sacerdote o una sacerdotisa, que no les llamaban ocultismo ni brujería, sino que ya le llamaban sabios o magis, en este caso de la tierra de los caldeos, les llaman magis, que en la Biblia encontramos como los magos. Vemos aquí entonces este vestigio histórico de los hititas en el que mencionan ciertas características en las que no eran tan radicales como tal en cobrar una pena de muerte por A o B motivo, como sucedía en los códigos de Unamur, de Urnamur y en el código Hammurabi. Lo vamos a leer aquí en esta parte de aquí abajo. Dice: gran característica que define a esta nación hitita frente a sus vecinos es que dentro del crecimiento, del creciente fértil, que es donde ellos se posaron, no tenían como tal estos códigos porque, para parafrasear, lo que menos querían es ver muerto a su pueblo, sino que crezca más pueblo, porque eran días de guerra o eran pueblos que siempre estaban siendo invadidos por los del sur y por un movimiento de un pueblo nuevo que eran los asirios. Entonces tenían mayormente guerra con ellos. Por eso es que ellos tenían en su mente, si vamos nosotros a castigarlos con la muerte, mejor que se rehabiliten dentro de cárceles, veamos así, para que cuando necesitemos hombres para mandarlos a la guerra, sean ellos los primeros que los pongan al frente como carne de cañón, obviamente, para enfrentar a los invasores que venían los asirios y los posteriores sirios, ¿no? Y aquí vamos a ver también el código asirio que estaba muy cerca de los hititas. Una de las leyes de los asirios dice: si la esposa de un hombre va por el camino y un hombre la agarra y dice, sin duda tendré relaciones sexuales contigo, o sea, la va a violar, si ella no quiere defenderse y él la agarra con fuerza y la viola, ya sea que no lo pillen, o sea, ya sea que no lo vean, por la esposa de un hombre o por orden de la mujer a la que ha violado, los ancianos lo procesarán y lo condenarán a muerte. Y no hay castigo por la mujer. Si una mujer, dice este otro artículo, si una mujer en una riña, este en cambio sí lo hemos visto y lo hemos leído también en la Biblia y en la Torá, si una mujer en una riña agarra el testículo de un hombre, le cortarán un dedo a ella, dice según este código. Si un médico lo vende y vende ese testículo y en el otro junto a él, o sea, el que quedó, se infecta o resulta herido, o si en una riña hieren el otro testículo, les destruirán ambos ojos. ¿A quién? A la mujer que agarró el testículo y que le cortaron el dedo. O sea, tendrá que pagar con sus ojos la destrucción de la vida de este hombre que fue destruido sus testículos. En el siguiente dice: si un hombre sorprende a otro hombre con su esposa, ambos serán condenados a muerte. Esto dice el código asirio. Si el esposo de una mujer, si el esposo de una mujer condena a muerte a su esposa, también condenarán a muerte al hombre. Si le cortan la nariz a su esposa, se convertirá en hombre. El eunuco lo convertirán al hombre que violó a su mujer, lo convertirán en eunuco y le desfigurarán también todo el rostro. O sea, en este caso la traducción no nos ayuda mucho, pero tratamos de darle una interpretación, pues, ¿no? Dice que si un hombre toma a una mujer y la viola, o no dice la viola, la toma a ella y ella también es parte de esto y el esposo los pilla, si él quiere, la condenan a muerte. Pero si él no quiere, entonces le destruyen el rostro a ella y a este hombre como tal lo vuelven eunuco, o sea, le amputan el miembro como paga de este pecado. Ella quedará desfigurada y él quedará eunuco para que no vuelva a cometer esta transgresión y ella obviamente nadie va a poder mirarla y este hombre no va a poder acercarse a ella. Un poco complicado entender estos códigos, pero por eso es que nosotros vemos que luego en el Sinaí, el código legal que se le da a Moisés tiene sus cambios para positivo, pues no recordemos que hay una parte en la Biblia en la que se menciona qué nación hay como ustedes que tienen unas leyes de justicia, que tienen unas leyes justas, que no solamente perjudican, como vemos en las otras naciones, sino que son leyes que ayudan a hacer conciencia para todo el pueblo, pues no para evitar. Aunque son muy parecidas, como vemos, todas vienen de esta base de las leyes de Noé, pero vemos que hay sus regulaciones, vemos
que hay la reestructuración de estas leyes como tal, y en especial cuando se presentan las leyes en el monte Sinaí, se las dan a Moisés, ¿no? Con esto ya vamos terminando. Sí, esta ya es la última diapositiva. Para la siguiente semana, entonces vamos a tener ya el capítulo final. Vamos a hacer un recordatorio, una recopilación de todo esto y vamos nosotros a revisar inclusive que la mayor parte de estos códigos que se mencionan de estas naciones son muy parecidos a lo que encontramos en la Biblia o a lo que encontramos en la Torá, pues no, las aproximadamente 613 según Maimónides, ¿no? Hay más o hay menos, pero vamos a ver cómo las analizamos, cómo las revisamos y cómo nos daremos cuenta de que estas leyes no es que se tomaron de las naciones, sino que ha sido una evolución para sostener las civilizaciones, los pueblos, las tribus, en este caso Israel, pues no, que estaba compuesta por 12 tribus, pero de ley tenían que tener leyes para que pueda el pueblo tener un control civil, ¿no? Entonces, con esto nos despedimos, nos vemos la próxima entrega y sus preguntas pueden hacerla, pueden escribirla también y estaremos respondiéndolas también en la próxima entrega. Me despido, una excelente mañana, tarde o noche para todos.